Esto empezó todo porque a mí me despertaron una mañana para decirme que se reformaba el pueblo español y que querían algo de flamenco aquí. Yo siempre había dicho que querría montar un bar, que era una taberna, que le llamaría la Taberna del Loro, porque yo, que soy de Barcelona, me he criado con flamenco, pero vamos, desde que tengo recuerdo, siempre he visto flamenco y siempre me ha encantado, con lo cual siempre como que se iba perdiendo un poco, con el paso del tiempo, la afición al flamenco. Yo decía que iba a montar la Taberna del Loro, que iba a ser el sitio como sustituyendo un poco la Macarena y la Pato y los bares que estaban por abajo, por la Rambla, para sustituir eso que es, cuando has terminado la noche, has ido a cenar, te has ido a tomar copas y tal, al final ir a oír un poco de flamenco, ir a oír un cante, una patada de los artistas que vienen de otros sitios y que se reúnen y eso para mí era un poco la vida de Barcelona. El patio donde estamos ahora ya se llamaba el Patio El Farolillo o Patio de Carmen Amaya. Evidentemente iba a ser el tablao de Carmen, porque esto era el patio de Carmen Amaya y porque yo siempre he tenido un verdadero devoción por Carmen Amaya, porque me parece que ha sido la mejor bailadora que ha habido y una de las personas que realmente he querido muchísimo. He sido muy amiga de ella. Y muerta Carmen, y al cabo de unos años me casé con su viudo, con lo cual, en el fondo, todo tenía bastante sentido para montar un tablao en homenaje a Carmen. Y además para poder seguir viendo flamenco bueno y sobre todo teniendo gitanos alrededor, que son los que a mí me gustan para el flamenco. Entonces, es decir, no aspiraba más que a tener una cosa verdaderamente auténtica y que representara lo que Carmen fue y lo que a mí me gusta. No te contrataban tan fácil con 14 años, había muchos peros. Y yo empecé a trabajar aquí y me empezaron a llamar por días sueltos. Y empecé así, viniendo poquito a poco, hasta que ya con 16 me ofrecieron el primer contrato y ya desde ahí ya no salí. Ya me quedé aquí y un poco más y me empadroné. Ya me quedé aquí. Yo tenía cuando entré aquí 19 y he hecho yo mi vida aquí, he tenido mi hijo, todo. Carmen Amaya fue la que distribuyó el flamenco mundialmente y era catalana, o sea que no se olviden de eso. Viene gente jovencísima de Tarragona y en Barcelona hay varias escuelas con niñas que empiezan, vienen en grupo, salen a bailar todas en el fin de fiesta. O sea, ya no hay que llamar a las grandes figuras de flamenco. Es muy bonito, pero en verdad el flamenco en el que creemos nosotros y el espíritu por el que se fundó esto, que es la Taberna del Loro de mi madre, yo creo que es esto que tenemos cada noche aquí. O sea, un buen cuadro artístico con artistas jóvenes, mayores, profesionales y que quieren estar. Porque el flamenco no es una cosa de teatro, el flamenco es una cosa de tablao o de bar. O sea, ahora se ha convertido en un espectáculo de teatro, pero el flamenco es algo mucho más cercano. El flamenco se hace en las casas, es algo natural. Seguramente una forma de vivir, ¿no? y de sentir y de pensar. Así que somos los gitanos, somos los gitanos, somos